La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, la alienación parental. Bueno, ¿qué es eso? Una suerte de manipulación de los padres hacia los hijos. Pero de todo eso vamos a hablar con nuestro invitado tras la pausa. Enseguida regresamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al doctor en Psicología Clínica, Richard Gómez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos también a la audiencia. Bueno, antes que nada, queremos, abordar un tema que no es fácil porque tiene sus implicancias que pueden llegar inclusive hasta una cuestión jurídica como último estadio, ¿verdad? Hablemos de la alienación parental. ¿Qué significa eso? Partamos ya, porque es un término medio difícil para que entienda la audiencia, ¿sí? Sí, es importante, antes de entrar en el significado de la alienación parental, contextualizar esto en el sentido de que generalmente se da en el caso de parejas que están teniendo procesos de separación o divorcio, aunque no necesariamente, porque estos procesos podrían iniciarse ya con parejas disfuncionales. Entonces, esto es una propuesta de un psiquiatra infantil norteamericano, Richard Gardner, y él plantea esto y lo llama síndrome de alienación parental. Es un conjunto de síntomas que tienen que ver con una alienación. Y en ese sentido es importante entender que, cuando hablamos de una alienación, estamos hablando de que estamos quitándole o poniendo lo que tiene que ver con nosotros a una otra persona. En este caso se trata trasladando básicamente y atentando contra su voluntad, su creencia, sus afectos, su pensamiento. Y cuando hablamos de esto en un contexto de pareja, es uno de los padres contra el otro. Claro, y que lo utilizan como al hijo para llevar y traer mensajes, ¿verdad? Es una forma de manipulación psicológica que básicamente está buscando, busca una alianza con el niño, con el hijo, en contra del otro progenitor. En este caso hablan de un padre alienador o una madre alienadora y un padre o madre alienado. Voy a ampliar después Sí, pero terriblemente nocivo porque el niño o el adolescente no está apto para administrar toda esa situación conflictiva. Ellos tienen su edad para jugar, para estudiar, para hacer otras cosas y administrar a través de profesionales esa separación, ese divorcio, esa situación de un hogar disfuncional, ¿verdad? Entonces no le podemos estar trasladando, es algo, yo hasta diría criminal que hacen los padres con sus hijos. Esto está encuadrado dentro de lo que se considera maltrato del niño. Claro. Es una manipulación del niño, hay un maltrato del niño, hay un daño emocional importante y tiene muchas secuelas, y cuanto más pequeño es el niño es más grave, porque digamos que un niño mayor ya tiene una cierta independencia de criterio. Pero en este caso la madre o el padre manipulador, cuando es muy pequeño el niño, entonces tiene una influencia mayor. Y de este síndrome se habla más de la madre que realiza este tipo de manipulación. Pero yo pienso que se da indistintamente. Que están iguales, tanto las madres como los padres, porque yo he visto padres que han sido dejados por las mujeres y que aprovechan para manipular a los hijos, y no se dan cuenta que no le hacen daño a la madre, le están dañando a sus propios hijos. Le están dañando a los hijos, exactamente, y el daño es bastante acentuado y como dije, esto tiene un mayor impacto cuanto menor es el niño. Claro.
Porque hay una cuestión... Es muy cruel, porque son tan vulnerables, son tan, tan dóciles con los padres. Imagínense que ellos nos toman como ejemplo y que estemos haciendo ese tipo de cosas es terrible. Así es. Y por otra parte, el niño en la mayoría de los casos quiere mantener el vínculo con ambos padres, los ama a ambos y busca eso. Entonces eso es un aspecto muy importante, ¿verdad? Porque si el niño ya tiene un cierto uso de razón y tiene criterios propios, él va a ser influenciado por el progenitor alienador, pero va a ofrecer una resistencia. Sí. Esa es una parte sana del niño, entonces eso hay que aprovechar en un trabajo con el chico. Una vez, a mí me pasó con mi hijo, bueno, yo siempre pongo de ejemplo, mi hijo ya tiene 24, 25 años, pero me pasó que cuando nos divorciamos recién, de repente uno te quiere salir esa parte, ¿verdad? Ay, sí, tu papá luego tal cosa. Y me paró el carro, mi hijo que tenía cuando esos 12 años, y me dijo, yo te quiero decir una cosa, mami. Para mí mi papá y vos son tan importantes y a mí me duele que me hable mal de mi papá o de mi mamá. No quiero escuchar más nada respecto de él, ni de él, nada respecto de vos. Ay, santo remedio. No, nunca más habló del tema, ¿verdad? O sea, pero no todos gestionan de esa manera. Qué interesante, un niño poniéndole límite a un adulto. Así mismo. Así mismo. Y bueno, se dan casos aislados, pero se dan. Bueno, tenemos un material que preparó la producción del programa que guarda relación con el diagnóstico para detectar el síndrome justamente de la alienación parental. Veamos. Diagnóstico del síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental está considerado como una forma de maltrato infantil. Es un conjunto de síntomas que se produce en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Por esta razón, el diagnóstico diferencial del síndrome de alienación parental requiere que no exista maltrato previo, psicológico o físico, a la madre y los hijos por parte del progenitor alienado. Es fácil darse cuenta, ¿verdad? De cuando un chico ha sido manipulado y porque se nota. De repente hasta utilizan un lenguaje que no es el suyo, que es del papá o de la mamá. Sí, y además habla en el material de que no hay situaciones previas de ese tipo de comportamiento de los padres, sino que aparece una vez que ese divorcio, esa separación o los conflictos empiecen a darse, entonces allí aparece, ahí se manifiesta. Claro, y es una manifestación de inmadurez de parte de los padres también, ¿verdad? Porque tendrían que gestionar de otra manera sus diferencias aisladamente y quedando afuera los chicos, ¿verdad? Los hijos. Sí, es importante considerar el sistema familiar en el sentido de que es muy fácil pensar que el niño es el que tiene el problema, el niño está agresivo, hostil contra uno de los padres, está indiferente, presenta distintos tipos. Se piensa que el niño tiene el problema y no es así, entonces hay que considerar un poco el historial de esa relación de pareja, de modo que uno pueda indagar e intervenir también a nivel de los padres, como para que se pueda trabajar la conciencia acerca del daño que le están produciendo a este niño, así como estás diciendo. ¿Y el abordaje cómo es? Lo tiene que convocar a cada uno por separado, me imagino, porque si no va a ser una lucha libre ahí, ¿verdad? En el consultorio. Sí, en un primer momento el trabajo con la pareja se inicia con un trabajo así diferenciado, de modo que después se puedan ir integrando los elementos que van surgiendo en esos procesos individuales. Sí. Y aunque hay otros enfoques que trabajan ya directamente con ciertas técnicas con ambos miembros de la pareja. Ahora bien, está muy, la tendencia es a que de pronto esta situación se reclame y es muy importante que la terapia tenga un respaldo, por ejemplo, de un juez del menor, que pueda poner límites, que pueda imponer medidas de protección al niño, ¿verdad? Que está siendo, manipulado de esta manera, y que este niño pueda ser puesto en contacto con restricciones podrían ser de repente, multas.
Podrían ser restricciones sobre... Resulta pues que esto está también clasificado en casos de leve, moderado y severo. En casos severos es muy importante que hayan restricciones al padre o la madre que está, digamos, que alienando. Claro. Por otra parte, también es importante que el proceso facilite el contacto y la permanencia con el supuesto, o sea, el padre que está siendo afectado por esta manipulación. Claro, y de repente es el que tiene la tutela y le perjudica toda la educación y crianza del hijo a causa de esa manipulación feroz. Sí. Bueno, hablando de esa manipulación feroz, hay veces que el progenitor genera odio en el hijo en contra de uno de los excónyuges, ¿verdad? Veamos ese material. Cuando el progenitor genera odio patológico en sus hijos. El progenitor alienador desarrolla un mensaje y un programa en los hijos que normalmente se denomina lavado de cerebro. Los hijos que sufren este síndrome desarrollan un odio patológico e injustificado hacia el progenitor alienado, que tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y psicológico de estos. Otras veces, provoca en los hijos un deterioro de la imagen que tienen del progenitor alienado, es decir, no se sienten orgullosos de su padre o de su madre como los demás niños. Bueno, sobre este material que da para hablar, vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa. Vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos con más Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía del doctor en psicología clínica, Richard Gómez, hablando sobre ese síndrome cuando los padres manipulan, padres generalmente divorciados o separados, manipulan a los hijos para ponerles en contra del progenitor, ya sea la mamá o en contra del papá. Bueno, nos quedamos con el material que vimos en el bloque anterior que hablaba del desarrollo del odio, cuando desarrollan un odio patológico hacia uno de los progenitores. Y usted me había dicho que no siempre se da el odio. Sí, justamente esto tiene que ver con el nivel de desarrollo del niño, tiene que ver con el nivel de discernimiento que tenga este niño y la resistencia que ofrezca a la manipulación. Sí. Entonces eso va a permitir que el niño pueda rebelarse, que pueda cuestionar inclusive esas afirmaciones negativas que se están haciendo con respecto al padre afectado. Claro. Y va a poder mantener la imagen que tiene. Y que es importante que tenga una buena imagen del papá y de la mamá. Claro, son modelos de identificación. Imagínense que se está dañando la imagen de uno de los modelos de identificación más importantes del niño. Claro. Vuelvo a reiterar, el padre o la madre que está manipulando de esta manera no tiene conciencia del daño que produce. Sí, bueno, hay un chiste bueno, pero nada más para amenizar. Que la señora siempre decía, ay, si tu padre viviera, esto no ocurriría o tal cosa que tal otra. Y sale una vecina y le dice a la señora, veo que siempre lo menciona a su marido difunto, era un excelente padre, pero qué un desgraciado era, pero por lo menos me sirve para criar a mi hijo y mantener una buena imagen, para que se dé cuenta. Interesantísimo realmente cómo usa positivamente la imagen del padre fallecido. Fue un pésimo marido, seguramente padre también, pero por lo menos ya de difunto le sirvió para criar bien a su hijo. Modelo de identificación. Así es. Esto para amenizar nada más. Pero sí, el tema del odio hay que manejarlo. Y no hay que odiar tampoco, ya por algo se separaron. Yo creo que entre gente civilizada hay que conversar y sobre todo priorizar el bienestar de los hijos, ¿verdad? Así es. De hecho, lo ideal sería que los padres en ningún momento hablen mal al hijo. Del otro, el uno del otro, ¿verdad? Es algo que produce un daño. Y en todo caso, se trata de la propuesta para trabajar con este síndrome, justamente se trata de trabajar en la desprogramación, porque acá hay una programación. Se le programa al niño, como dijo el material, para pensar
para incorporar ideas negativas con respecto a su progenitor. Sí, sí. De repente dicen, sí, ella es una mala madre, luego, y el hijo dice, sí, vos sos una mala madre, a lo mejor la pobre señora está trabajando de sol a sol para cumplir ambos roles y todavía tiene la acusación del hijo que le dice, sos una mala madre. Bueno, o sea, hay que repensar esto y hay que reprogramar, como bien lo dijo doctor. Bueno, tenemos otro material que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre los signos de alerta de este tipo de alienación parental en los niños. Veamos. Signos de alerta de alienación parental en los niños. En los niños, el síndrome de alienación parental puede detectarse cuando intentan justificar el rechazo con explicaciones o razones absurdas e incoherentes. En ocasiones, también pueden usar diálogos o frases propias de su progenitor alienador y palabras o comentarios impropios de su edad. Atención al insultar o desvalorizar al otro progenitor en presencia del hijo, al impedir el derecho de convivencia con sus hijos al otro progenitor. Incentivar o premiar la conducta despectiva e influir en los niños con mentiras sobre el otro, llegando a asustarlos. La mentira ya es terrible, porque algunos le dicen, sí, nos divorciamos por culpa de tu mamá o de tu papá porque hizo tal cosa, y a lo mejor esa no fue la realidad. Y tampoco los hijos a lo mejor no tienen el grado de madurez para asimilar todavía lo que había pasado entre ellos, ¿verdad? Sí, de hecho es muy importante que el niño pueda entender claramente qué es lo que pasó. Claro. Por otra parte, yo quiero agregar que no solamente el odio es una de las emociones negativas que incorpora al niño alienado, sino también el miedo. Porque esta alienación parental, esta manipulación podría incluir insinuaciones o denuncias acerca de abuso del otro progenitor. Okay. Distintos tipos de abuso, inclusive sexual. Entonces, el progenitor manipulador podría estar utilizar inclusive esa apertura del niño para lavándole otros fines. El cerebro, como dijo el material, lavándole el cerebro al niño, de modo que va a empezar a desarrollar miedo, hasta miedo, un miedo intenso hacia el progenitor afectado. Eso también puede suceder. Eso es un punto muy interesante, eso también puede doctor, suceder. que está aportando. Y es un trabajo que las personas manipuladoras, porque estas personas manipuladoras existen, las personas manipuladoras hacen demasiado bien. Un trabajo fino. Un trabajo que saben hacer. Terrible y terriblemente nocivo, terriblemente nocivo. Bueno, vamos a las preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Acá pregunta de Limpio Lidia lo siguiente. ¿Cómo hago para que mi separación no afecte a mis hijos? Bien. Cerrando la boquita para verse más bonita también, ¿verdad? Me imagino que... Hay muchas cosas que hacer. No se pueden decir. En primer lugar, es importante que los padres no puedan... el niño no esté siendo afectado por ese clima negativo, porque justamente recuerdo un dibujo, una viñeta donde se plantea una de las personajes, yo no me separo por el bien de mis hijos, y la otra persona le dice, yo me separé por el bien de mis hijos. Entonces, muchas veces la separación no es algo negativo, sino es algo positivo, necesario para digamos que disminuir una tensión muy fuerte, conflictos intensos que no se pueden resolver juntos. Entonces, muchas veces la pareja vive mejor. Al separarse la pareja, entonces se descongestiona el clima afectivo. Entonces es muy importante que se analice también se analice esto y que los padres puedan mantener un clima afectivo no tan belicoso y que no puedan afectar al niño con ese clima afectivo muy negativo. O por lo menos que demuestren que pueden gestionar sus diferencias para que ese sea un ejemplo también para el hijo. Claro, y que por sobre todo puedan hacerle saber y hacerle sentir al niño que independientemente de que ellos no puedan vivir juntos porque tienen diferencias por A o B motivo, que hay que lograr que el niño entienda. Es importante también que ellos
que los niños puedan entender que siguen siendo amados, siguen siendo sus hijos. Claro, eso es lo fundamental. Claro, y que puedan darse cuenta también de que mamá está bien viviendo sola haciendo su vida, papá está bien viviendo solo haciendo su vida. Claro. Entonces ahí el niño está tranquilo. Que por encima de sus diferencias está el amor y el bienestar de ellos. Claro, está bien con ambos y en todo caso sale ganando, tiene 2 casas en lugar de una. Y a veces 3 ya cuando tienen pareja. Hay que tener una visión más bien positiva acerca de la situación. Sí. Y hay que ser buena gente y empezando con los propios. Y con por sobre todo proponerse no afectar la imagen del progenitor amado por su hijo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué va a afectar? Y el que no entienda, que sepa que se expone a penalidades, que puede judicializarse el caso de una manipulación y puede terminar preso, con pena privativa de libertad. O sea, así de claro es el tema. Bueno, vamos a otra pregunta proveniente de Asunción. Juana pregunta lo siguiente. ¿Hay terapeutas infantiles que traten este tipo de alienación parental en niños? De hecho, hay terapeutas infantiles que traten este problema. Bueno, hay muchos enfoques dentro de la psicología. ¿Debe ser doctor en psicología clínica o debe ser...? Debe ser psicoterapeuta con formación psicoterapéutica. Ah, ok. Sí. Porque no todos tienen formación en psicología clínica o en psicoterapia. Entonces tienen que tener alguna especialización en ese tipo de procesos, de trabajos. ¿Y dónde puede indagar eso para esta persona, Juana? Como para y uno saber. De los lugares donde pueden informarle de la manera más apropiada es en la Sociedad Paraguaya de Psicología, que tiene su... ¿Dónde queda? La Sociedad Paraguaya de Psicología queda sobre de la Residenta, entre Padre Puchó y Perú. Ok, ahí entonces, Juana, podés acudir y consultar qué psicólogos te recomiendan para atender el caso de tu niño, ¿verdad? Sí, y en ese sentido también es importante saber que hay psicólogos que según su enfoque atienden solo al niño y hay psicólogos que incorporan a la familia. Entonces es importante poder... realizar ambos trabajos. Realizar ambos trabajos, sí. Claro, el abordaje debe ser, de hecho, para tener más resultados, ¿verdad? Claro. Porque, ¿qué pasa si se trata al niño nomás y después, bueno, a lo mejor se aprende a que él se desconecte, ¿verdad? Porque todos esos comentarios, pero a veces no. Claro, este problema hay que entenderlo como un problema del sistema familiar. Sí. No es solamente el niño. Sí. Así mismo, tal cual. Bueno, algo más que se pudiera agregar sobre este tema de... Bueno, usted me había comentado que hay pocos doctores en psicología clínica, lo que a mí me llama la atención. ¿Cuántos son a nivel país? Bueno, los números no los tengo presentes ahora, solamente que los doctores en psicología son los que van presentando sus tesis. Sí, pero no las son universidades muchos. Que tienen doctorados en psicología y no son muchos. Claro, y el abordaje de ustedes es fundamental para tener una visión más cosmogónica sobre los problemas que se van presentando. Así es. O sea que es un lujo tenerlo acá también, doctor. Gracias. Bueno, y finalmente un mensaje que quiera dar a los padres que realizan este tipo de prácticas para que no lo vuelvan a hacer, ya que se exponen. Sí, fundamentalmente es importante que los padres que están... es bastante difícil porque tiene que ver con autoconciencia y autocrítica. Y autocontrol también. Y autocontrol, porque generalmente el padre o la madre que hace esto tiene un fuerte resentimiento. Entonces quiere castigar, vengarse. Esto se trata de un juego de poder también. Yo puedo más, yo voy a dominar a mi hijo, vos te voy a quitar esta posibilidad de verlo, de que estés con él, de que estés bien con él. Bueno, entonces se trata mucho de que los padres tomen conciencia de lo que están haciendo, del daño que producen. ¿Un familiar puede denunciarle a un padre que está haciendo dentro de la familia de hecho, varias, por no decir la mayoría de las formas de maltrato familiar están contempladas y son contempladas por el Código del Menor y ahí existe la obligatoriedad de que una persona, familiar o no, en conocimiento de un caso de maltrato infantil, comunique, denuncie. Y si no denuncia, entra a una cuestión de omisión, que también tiene una penalidad. O sea que hay que denunciar, no hay vueltas que dar. Doctor Richard Gómez, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer poder desarrollar este tema que es tan frecuente
Y bueno, que esperemos que a partir de, por lo menos lo que escucharon, este programa que se ve de lunes a viernes, de 15 a 15 y 30 horas por Paraguay TV y se replica por YouTube, lo puedan hacer en cualquier horario porque realmente es muy didáctico y se aprende un montón. Y también agradecemos a la gente que se conectan a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Así cerramos otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.